Buenas tardes, los saludo en esta tercera clase, ya avanzando con estos temas que son relevantes para el aprendizaje de esta prueba. Hoy día pasaremos a la clase número 3, ¿ya? Que va en función de seguir conociendo nuestro mundo antiguo, la edad de los metales, cómo se organizó, por ejemplo, la sociedad de la antigüedad y ver algunos puntos básicos que probablemente van a salir en la prueba, ¿ya? Bueno, acá el objetivo principal es que ustedes conozcan las primeras civilizaciones, es decir, cuáles fueron los primeros países, naciones que surgen a partir de este nuevo movimiento o nueva asociación que era ser sedentario, ¿ya? Conocer, por ejemplo, sus principales características, funciones, organizaciones sociales y demás. Para eso vamos a entender ciertas cosas que cada uno de estos pueblos logró desarrollar, que eran el idioma, la identidad, la organización política y, por último, el sedentarismo. Todo esto avalado principalmente ¿por qué? Por la agricultura. Nuevamente dejo este punto acá interesante porque, como yo le había dicho, probablemente de acá salen varias preguntas o también salen temas relacionados. Por eso es que esta línea de tiempo donde se aprecian las edades de la historia tiene que ser dominada a cabalidad, ¿ya? Tienen que conocerla muy profundamente, las características básicas cuando comienza y cuando termina cada una de ellas, porque es de suma importancia que ustedes sepan diferenciar esto, ¿ya? En este sentido, nuevamente digo, la historia comienza con el final de la prehistoria, con la invención de la escritura, luego viene la caída del Imperio Romano, eso sería la primera parte de la Edad Antigua, luego comienza la Edad Media, un periodo bastante complejo, difícil, pero que se pudo desarrollar ciertos ámbitos bastante interesantes, y los estados-naciones empiezan a surgir en esta época. Francia, España, Inglaterra, ¿ya? Portugal, son países que se comienzan a organizar a partir de esta época. Luego la Edad Moderna, con el surgimiento del humanismo, del Renacimiento, y lo más importante aún, el descubrimiento de nuestro continente, o mejor dicho, el choque cultural que dio inicio al descubrimiento de este nuevo continente, que sería América. Luego viene la Revolución Rusa, quiero decir Revolución Francesa, perdón, y comienza la edad contemporánea, que es nuestra edad actual, ¿ya? Donde han surgido la mayor cantidad de problemas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos que iremos conociendo mucho más adelante. Bueno, haciendo un pequeño resumen, ya habíamos visto este tema de la prehistoria, ya lo puse nuevamente para que puedan entender el contexto de lo que vamos a ver. Acuérdense que son dos periodos grandes de la prehistoria, el Paleolítico, un periodo que surge a partir de hace 4 millones de años atrás, cuando aparecen los primeros homínidos o seres similares al humano, como era el Australopithecus, el Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthal y finalmente el Homo sapiens. Por otro lado está el Neolítico, un periodo que comienza cuando el ser humano ya en gran parte se vuelve sedentario, ya gracias al descubrimiento de la agricultura y posteriormente de la ganadería. Esto da inicio a lo que sería conocido más adelante como la cultura moderna a partir de la creación de ciertas cosas, como grupos sociales, grupos políticos, desarrollo eh, de las jerarquías políticas y económicas y demás. Bueno, las primeras civilizaciones siempre tuvieron algo bastante particular, que era que ellas se organizaban a partir o muy cerca de una fuente de agua, ¿ya? ¿Por qué una fuente de agua? Ya sea un lago, sea un río, principalmente porque se alimentaban de esta fuente de agua, era la base principal para su agricultura. Como ustedes saben, la agricultura era lo más importante en esta época. Entonces, si no había agua, no había vida. Entonces no se podía vivir en ese sector. ¿Ya? Era imposible mantener la agricultura sin agua. Por eso es que las primeras civilizaciones, los griegos, la India, Roma, Egipto,
China, siempre estuvieron cerca de ríos o de grandes fuentes de agua, ¿ya? Bueno, acá vamos a detenerlo un poco y hablar más específicamente de ciertos puntos básicos y sobre todo de ciertas civilizaciones, como sería en un comienzo Egipto. Egipto es conocida como la primera gran civilización, también en empate con una civilización que se llama Sumeria, que probablemente vamos a discutir más adelante en otra clase, ¿ya? Son las primeras civilizaciones que logran organizarse. Como se ve acá, Egipto, su origen es más o menos en el año 5000 a.C., es decir, hace unos 7000 años atrás. Ellos logran crear y desarrollar una cultura, un imperio, ciertas, eh, ciertas características propias, su religión, sus pasatiempos, su medicina, su agricultura a partir del río Nilo, que era el río más importante de Egipto y uno de los más importantes del mundo. Hay que recordar que es el río más largo de todo el mundo. Y lo otro que es muy famoso de ellos es su arquitectura, ¿ya? Que va en función de las pirámides, las esfinges, los obeliscos, grandes tumbas y sus jeroglíficos, ¿ya? Esta sociedad era una sociedad estamental, igual que todas. De hecho, quizás hasta hoy en día podríamos decir que es una sociedad semi-estamental, y eso se lo voy a explicar, porque estaba dividida por partes, era igual que una escalera, un estamento, donde las personas que estaban abajo no podían subir y los que estaban arriba no podían bajar, se mantenían relativamente estables, es decir, una persona, como vemos acá, que era esclavo, probable nunca haya surgir, ¿ya? Quizás lo más, a lo mucho que podía llegar era ser un campesino libre, pero que trabajaba para otras personas. Pero más allá de eso no podía ser, ¿ya? Era un sistema muy clasista, muy racista, muy discriminador, donde no daba cabida a desarrollarse, sino que tú tenías tu puesto según tus capacidades y nacimiento. Es decir, si tu padre era de esa clase social, tu madre, tú serías también, ¿ya? Entonces en este caso estaba el faraón, que era un hombre y dios, representante de Ra, el dios sol, y era un dios viviente. Él se encargaba de dirigir su país, de velar por el cumplimiento de las leyes, la administración y el gobierno. Luego venían su apoyo que eran los nobles, los sacerdotes, acuérdense que en este punto la religión era muy pero muy importante, los soldados, ¿ya? Altos funcionarios, los escribas, que era un punto bastante interesante, que eran las únicas personas, o en su mayoría, que sabían escribir en jeroglíficos, por eso es que su labor era tan importante, los comerciantes, los campesinos y los esclavos, que generalmente eran extranjeros, ¿ya? En este punto los faraones y Egipto, los soldados, cuando iniciaban guerra, conquistaban nuevos lugares, capturaban a la población local y la volvían esclavos. Otra civilización bastante interesante es la civilización china, ¿ya? Los chinos en este punto ellos tienen una diferencia de aproximadamente 1000 años con los egipcios. Ellos igualmente surgen a partir de unas fuentes de agua que podían alimentar su agricultura, su desarrollo local, su comercio. En este caso estaba el río azul y amarillo, Yangtze y Huanghe, ¿ya? Eran los dos grandes ríos que alimentaban, y hasta hoy en día alimentan a la población en el tema de la agricultura y ganadería. Similar a lo anterior, la sociedad china estaba muy dividida, muy escalonada, muy estamentada, ¿ya? Acá quizás los militares no tenían una participación tan grande como el anterior, pero sí el emperador, ¿ya? Considerado, como dice ahí, hijo del cielo. Igualmente estaba en ese ámbito de desarrollar la religión y las creencias a partir de que el rey o emperador o faraón siempre era hijo de los dioses, ¿ya? Eso le daba como más peso a su gobierno. Bueno, estaban los artesanos, los campesinos y comerciantes en el mismo nivel,
la burocracia, que eran como los escribas, la nobleza, en este caso estamos hablando de grandes familias que ayudaban a gobernar, y nuevamente en la parte final los esclavos, que eran personas que tenían deuda o bien eran personas que eran extranjeras y habían sido capturadas en alguna guerra y perdieron su libertad. La India, ya, sería la tercera y última civilización que vamos a ver ahora, que es el eh, punto más, ¿cómo decirlo?, más meridional de esta zona del mundo, ¿ya? Un- una civilización bastante compleja que se llevó a cabo cerca del río Ganges, ¿ya? Y como dice ahí, Brahmaputra, que eran dos ríos muy pero muy importantes. Más adelante también surgiría cerca del río Indo, donde estas civilizaciones se acoplarían una con otra, desarrollarían ciertas cosas, funcionarían de una manera bastante segregada y a partir siempre de la religión. Como yo le decía, la religión dentro de estos pueblos era de suma importancia, muy supersticiosos, muy religiosos, espirituales. Entonces, esta forma de pensar llevaba a cabo ciertas cosas que ellos podían hacer y que otras. Ya, en este punto lo más interesante vamos a ver de ellos son dos dioses que podemos relacionar con el dios de la creación y el dios de la destrucción. En este caso ellos presentan a un dios de la creación como bondadoso, sabio, que lo sabe todo, ¿ya? Y en otro caso estaba el dios de la destrucción, que era Shiva. En este caso él se encargaba de destruir ciertas cosas para volver a construirlas. Ya no era visto de mala forma este dios, sino que era visto como algo necesario. Y bueno, y para ir terminando, acá podemos hablar de los aportes de la India. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los grandes aportes de la India? Bueno, está el tema de los números, que más adelante los mismos árabes los modificaron y difundieron. Hoy en día son los mismos números que usamos nosotros. El álgebra, las matemáticas, como la trigonometría, el tinte vegetal, podemos hablar de ellos, ya, todo tipo de tinte que eran usados, y algunos tipos de juegos, como el ajedrez. Además de esto, yo creo que sin darse cuenta ustedes tienen muchas cosas que son de la India en su cocina, ¿ya? La mayoría de los condimentos, verduras y cosas así son de la India. Orégano, pimienta, cardamomo, jengibre, el cilantro, ¿ya? El clavo de olor, el pimentón, son alimentos y condimentos que ellos mismos usaban para poder darle un mayor sabor a la comida, para preservarlo más tiempo y para poder desarrollarse mejor en el tema de la digestión. ¿Ya? Hay que recordar que en esta época mucha gente moría de hambre o tenía una pésima nutrición o por tener alguna enfermedad moría. Entonces, el tema de la alimentación en los indios ya era muy pero muy importante, sobre todo con las especies o condimentos como yo le decía.